Hola, buenas. Mi nombre es Aldo Sánchez y soy el profesor este año para Economía de segundo de bachillerato a distancia en el Instituto El Pinar. Vamos a ver a continuación el tema 2. Si miráis aquí en la plataforma, podéis ver que bueno, hay una presentación, después el vídeo que estamos grabando en la actualidad, vídeos de apoyo que están en un Word y después simplemente tenéis que copiar el enlace y llevarlo a YouTube y ahí podéis ver vídeos de apoyo explicativos sobre el tema que estamos viendo, los apuntes y por último una tarea voluntaria. Bueno, con respecto al tema, este tema se llama clases y formas de empresa. Bueno, lo primero que vamos a ver, la primera clasificación eh, que tenemos sobre las empresas es sobre el sector al que se dedican. Un sector es, recordemos, que es un tipo de actividad que se dedican varias empresas, pues, eh, por ejemplo, el sector turístico, sector del ocio, etcétera. Y bueno, estos diversos tipos de sectores se pueden agrupar en tres principalmente: el sector primario, secundario y terciario. El sector primario serían todas aquellas empresas que obtienen recursos de la naturaleza: agricultura, ganadería, pesca. El sector secundario serían los que transforman estos recursos de la naturaleza, pues la industria, energía, construcción. Y el sector terciario serían los que ofrecen bueno, pues servicios, ya sean comerciales o de otro tipo, ¿vale? Como por ejemplo sanitarios, turísticos, docentes, etcétera. Bueno, con respecto al ámbito de actuación, las empresas pueden ser locales, regionales, nacionales, multinacionales, y existiría una quinta que serían globales, aquellas que están pues, en todo el mundo. Ejemplo, pues Google. Con respecto al tamaño, podríamos mirar, clasificar las empresas según el activo, los activos, el volumen de ventas, pero la principal clasificación es por el número de trabajadores. Y por el número de trabajadores podríamos decir que de 1 a 9 serían microempresas, de 10 a 49 pequeñas empresas, de 50 a 249 medianas y a partir de ahí, a partir de 250, grandes. Por los tipos de empresas según la propiedad, podrían ser, las empresas son públicas, aquellas que pertenecen al Estado, a las comunidades autónomas o a entidades locales como ayuntamientos; privadas, las que tienen el capital de los particulares; y mixtas, aquellas en las que existe una parte de capital público y otra de capital privado. Bueno, el último sería por el nivel de tecnología, empresas de artesanales o tradicionales, mediana tecnología y alta tecnología. Bueno, vamos a ver los tipos de empresas según la forma jurídica. Y según la forma jurídica, lo primero que vamos a ver son empresarios individuales, que sería el autónomo, y después vamos a ver las sociedades. Con respecto al empresario individual, aquí tenéis una imagen, porque el autónomo es el que lleva su contabilidad, hace su marketing, producción, etcétera. Bueno, ¿qué es un empresario individual? Es la persona física con capacidad legal que en nombre propio realiza una actividad comercial o profesional. Bueno, siempre que pensamos en un empresario individual, pensamos en un autónomo. Es siempre responsable de sus actos, su patrimonio coincide con el de la empresa y, muy importante, es que tiene responsabilidad ilimitada ante las deudas. Es decir, que si su actividad comercial incurre en bueno, pues tiene deudas, no solamente van a ir a por los bienes de la empresa, sino que van a ir a por sus bienes presentes y futuros. Con lo cual podrían ir a por su casa particular con tal de conseguir los fondos para poder pagar las deudas. Bueno, la razón social es el nombre propio del propietario y la tributación es por el IRPF. Y ya veremos que esto le perjudica con respecto a las sociedades.
¿Qué ventajas tiene ser empresario individual? Lo primero, pues la tramitación es mucho más sencilla, no tiene que inscribirse en el registro mercantil y no existe capital mínimo. Ya veremos que en otras sociedades sí que es necesario un capital mínimo. Los inconvenientes es la responsabilidad ilimitada de la que hemos hablado y la dificultad para obtener financiación. A las sociedades, normalmente los bancos confían más a la hora de dar préstamos. Bueno, vamos a ver las sociedades personalistas. Es aquellas que todavía no son sociedades con responsabilidad limitada, como lo serán la sociedad limitada o la sociedad anónima. Vamos a ver distintos tipos. La sociedad colectiva, los socios, bueno, pues hay varios socios. Normalmente, tanto en la colectiva como en la comandataria, hay un número pequeño de socios, no hay capital mínimo, sí que tienen que tener escritura pública e inscritos en el registro mercantil y tributan por el impuesto de sociedades. En el caso de la sociedad colectiva, al nombre de la sociedad se le añade SC de sociedad colectiva y al nombre de la sociedad comandataria SCOM de sociedad comandataria. Bueno, en el caso de la sociedad colectiva tienen responsabilidad también ilimitada los socios y en el caso de la sociedad comandataria existen dos tipos de socios. Bueno, socios que aportan, colectivos que aportan capital y trabajo, que tienen responsabilidad ilimitada, y luego socios comandatarios que solamente aportan capital y tienen responsabilidad limitada. Es decir, si la empresa quebrase, los socios colectivos tendrían que correr con las deudas y los socios comandatarios solamente con el capital aportado. En el caso de la sociedad colectiva también existe esta posibilidad, distinguiendo entre socios capitalistas que gestionan, aportan capital y trabajo y tienen responsabilidad ilimitada, y los socios industriales que podrían existir. ¿Vale? Entonces, la sociedad colectiva normalmente, bueno, habitualmente, eh, los socios tienen responsabilidad ilimitada, pero podría ser que existiesen dos tipos, unos capitalistas y otros industriales. Vamos a ver el siguiente tipo de sociedades. Digamos, estarían el empresario individual, que tiene responsabilidad ilimitada, sería el autónomo. Las sociedades colectivas y comandatarias serían unas dos figuras intermedias y ahora vamos a ver las sociedades que tienen responsabilidad limitada al capital aportado. La principal es la sociedad limitada, SL, que seguro que los habéis visto a menudo, porque, bueno, al igual que las SA, al final del nombre comercial llevan el SL o el SA, que marca la forma jurídica de la empresa. Bueno, con la sociedad de responsabilidad limitada existen socios capitalistas, el número de socios es 1, no hay máximos, pero sí que es cierto que está pensada para no un número demasiado grande de socios. El capital mínimo a aportar son 3.000, máximo no hay, y se divide por participaciones indivisibles. Es decir, se aporta capital, se consigue con esa aportación un tanto por ciento de participaciones y luego a la hora de tomar decisiones se hace en función de las participaciones de cada uno, no en función de los socios. Es decir, si un socio tiene el 52% de las participaciones, pues tendrá sus votos equivaldrán al 52%. Bueno, tiene que estar estos fondos desembolsados completamente en el momento de la constitución y la responsabilidad es limitada al capital aportado. Es decir, que si hay deudas, perderían el capital que han puesto los socios, nada más, no irían a por sus propios bienes. Bueno, estas sociedades tienen que tener unos estatutos y estos estatutos tienen que fijar el objeto social, el domicilio, el capital social y el número de participaciones en las que se divide y quién son los administradores. Tributan por el impuesto de sociedades y esto también es importante porque el IRPF puede llegar a una tributación máximo en torno al 45-48%. Sin embargo, el impuesto de sociedades normalmente rondará el 25%, con lo cual tienen ventajas fiscales con respecto al
a los autónomos. ¿Cómo se gobiernan las sociedades de responsabilidad limitada? Lo primero, existe una Junta General de Socios en el que se evalúa la gestión de los administradores del Consejo de Administración, se deciden qué se hacen con los beneficios, si se reinvierten en la empresa o se reparten entre los socios, se aprueban las cuentas y bueno, pues habrá juntas de carácter ordinario y extraordinario cuando sea bueno, pues algunas decisiones muy importantes que tienen que tomarse por parte de todos los socios. Esta Junta General nombra a los administradores, que son los que gestionan el día a día de la empresa, y representan la sociedad ante terceros. Es decir, si los administradores firman un contrato con otra empresa, es válido, porque tienen el poder legal. Bueno, una variable sería la sociedad limitada de nueva empresa, que tiene algunas ventajas, pues se constituye mucho más rápido, capital entre 3.000 y 120.000, el número de socios es mínimo 1 y máximo 5, y sí que es cierto que tiene ventajas fiscales en los primeros años. ¿Vale? Es sociedad limitada de nueva empresa. Bueno, vamos a ver eh, la forma jurídica para empresas más grandes, que es la sociedad anónima. La sociedad anónima es adecuada para grandes empresas porque normalmente tienen cientos de miles, o pueden tenerlos, de socios. La responsabilidad, muy importante, es limitada. Si hay deudas, pues simplemente se liquidarían los bienes de la empresa. Y el capital mínimo son 60.000 euros. Máximo no hay. El capital se divide no en participaciones como en la SL, sino en acciones, y su compra-venta, a diferencia de las participaciones, que la compra-venta no era libre, tienes que ofrecerlo primero a los que ya están dentro de la empresa. La compra-venta de las acciones es completamente libre, constantemente se pueden comprar y vender acciones. Y el capital tiene que estar desembolsado al menos un 25% en el momento de la constitución. Al igual que la SL tiene los estatutos en los que tiene que aparecer los datos de la sociedad, las formas de funcionamiento, el objeto social, el capital social y el número de acciones en las que se divide. Y los órganos tienen las mismas funciones que en la SL. Tiene una Junta General de Socios, aquí, Junta General de Accionistas, que son los que deciden y nombran al Consejo de Administración o a los administradores. Aquí. ¿Qué derecho te da el ser accionista? Lo primero, en los beneficios, cuando hay un reparto de dividendos, recibirá cada uno de los accionistas en función de las acciones que tenga. También si se liquida la empresa, en el reparto de los bienes que queden tras liquidar las deudas, se repartirán entre los accionistas. Además, en la Junta General de Accionistas se puede votar. Una acción, un voto, pero tenemos que tener en cuenta que para votar, en muchas ocasiones, cuando las empresas son muy grandes, se agrupan, delegan su voto en un representante de los pequeños accionistas, porque no pueden asistir todas las personas que tengan acciones a la Junta General de Socios. Y pueden estos accionistas en la Junta General pueden rechazar acuerdos que vayan contra sus estatutos o contra la ley. Ya veremos, bueno, habrá más adelante problemas para calcular el valor nominal, el valor efectivo, el valor de emisión de las empresas, el valor teórico contable. Bueno, y también veremos lo que son el derecho de la suscripción. Aparece aquí, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Aquí. Bueno, otra variante es la sociedad comandataria por acciones, en el que existen unos socios comandatarios con responsabilidad limitada y unos socios colectivos, unos socios colectivos con responsabilidad ilimitada y unos socios comandatarios con responsabilidad limitada. Es igual que el anterior, solo que bueno, pues el capital mínimo tiene que ser 60.000 euros y además bueno, pues está dividido por acciones, el capital. Y por último, para ir acabando,
existen dos tipos de sociedades laborales en los que es más, lo más importante es la labor social que cumplen estas empresas. Bueno, una sociedad limitada laboral, una sociedad anónima laboral. Normalmente, ¿cómo surgen este tipo de sociedades? Cuando una empresa está a punto de quebrar y tiene deudas con los trabajadores solicitan que en vez de intentar pagar las deudas, les dejen la propiedad de esta empresa. Si se constituyen en sociedad limitada laboral, pues estarán divididos en participaciones, un capital mínimo de 3.000 euros. Si se constituyen en sociedad anónima laboral, capital mínimo de 60.000 euros dividido en acciones desembolsados al menos un 25%. Al igual que la sociedad limitada estándar o la sociedad anónima estándar tienen escritura pública y están inscritas en el registro mercantil, la responsabilidad es limitada y puede haber socios que sean trabajadores y socios que no sean trabajadores. Tributan por el impuesto de sociedades. Pero lo más importante es esto, es que son sociedades que se han formado porque la empresa ha cedido la propiedad y la gestión a sus propios trabajadores. Bueno, y la última sería la sociedad cooperativa, que son sociedades, asociaciones de personas físicas y jurídicas. Puede haber una cooperativa de cooperativas que se unen para desarrollar una actividad empresarial y satisfacer sus necesidades. El funcionamiento, a diferencia de las SA o las SL, es democrático. Es decir, cada socio tiene su propio voto, tienen un interés social sin ánimo de lucro. Sobre todo, el objetivo es conservar el trabajo de sus socios y los beneficios se reparten en los socios con fondos comunitarios, fondos, bueno, pues aparte del sueldo, becas, etcétera, otros beneficios sociales para sus socios. La responsabilidad es limitada y al menos tiene que haber un 25% del capital desembolsado en su momento de constitución. Siempre en la razón social aparece el nombre más S-Coop, que es sociedad cooperativa, y tiene una escritura pública que está inscrito en el registro de cooperativas. ¿Cómo se gobiernan estas sociedades cooperativas? Existe una asamblea general en la que todos los socios toman decisiones, aprueban las cuentas, reparten los beneficios, nombran al consejo rector, que es el órgano de gestión y representación, similar al de los administradores. Existe también un comité de recursos que resuelve si hay problemas o disputas dentro de los propios socios, y unos interventores que son los que se ocupan de poder revisar las cuentas y ver que no hay desvíos de fondos, por ejemplo. Bueno, ¿de qué depende la forma jurídica a elegir? Pues primero el tipo de actividad a ejercer. Hay determinados sectores, como por ejemplo la banca, exigen que la forma jurídica sea una SA. Por el número de socios promotores, pues algunas formas jurídicas están pensadas para un número de promotores mucho mayor que otras. Por ejemplo, una SA está pensada para que entren muchos inversores. Por las responsabilidades de los socios, porque tienen que elegir entre responsabilidad limitada o ilimitada. Normalmente para los promotores pues es más ventajoso limitada, en el caso de que algo salga mal. La limitación de entrada de nuevos socios, pues ya hemos visto, por ejemplo, que en la sociedad limitada, para que entren nuevos socios, se lo tienen que ofrecer primero a los que ya están dentro de las participaciones. En la sociedad anónima no, se pueden vender y comprar libremente. Por las necesidades económicas del proyecto, pues por ejemplo, si necesitásemos una gran inversión, pues intentaríamos constituir una SA para que entren grandes inversores. Y por aspectos fiscales de la empresa, pues también hemos dicho que un autónomo sale perjudicado a la hora de tributar por sus beneficios con respecto a una empresa. Los autónomos y bueno, los trabajadores por cuenta ajena tributan por IRPF, pudiendo llegar hasta el 48% de sus ingresos, y en el caso de las empresas tributan por impuestos de sociedades en torno al 25%. Aquí os dejo también un análisis de las formas jurídicas, enlaces, y espero que el tema os haya servido de ayuda a la hora de preparar
eh, bueno, pues el temario, clases y formas de la empresa. Un saludo y mucho ánimo.